buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Pues bueno, a final de cuentas la condena internacional a esta ya declaratoria del Tribunal Supremo Electoral en Venezuela a la elección como presidente de Nicolás Maduro. Reelección prácticamente, eternización en el poder dirían otros, y el descontento generalizado, por lo menos fuera de Venezuela. Adentro las protestas y pues las manifestaciones no se han hecho esperar. Las represiones, dicen algunos, el intento de poner orden, dice Maduro y su gobierno, en fin, un pleito que va para largo, pero hay un pequeño detalle, y quizá este es el que alimenta a las oposiciones al interior y a la comunidad internacional, pero que en términos reales no necesitarían ningún pretexto como para esgrimirlo a fin de oponerse a la continuidad de Nicolás Maduro. Y ese pleito, ese pequeño detalle, estriba en el hecho de que aunque efectivamente el Tribunal Electoral en Venezuela hizo la declaratoria formal de ya convalidar la reelección de Nicolás Maduro, en términos reales no ha presentado la documentación correspondiente. Y esto, por ejemplo, en el caso de los aliados, y si no aliados, por lo menos respetuosos de la autodeterminación de Venezuela, como en general de todos los países, como es el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha valido que seguirá sin reconocer ese triunfo de Maduro hasta que la condicionante que hace algunas semanas impuso de que se presentaran los documentos, las boletas, bueno, los tickets de comprobante de la elección. Mientras eso no ocurriese, no podía convalidar ni reconocer la elección. A final de cuentas, insisto, yo creo que con o sin esos tickets que comprueban la tendencia de los votos, con o sin ellos, las oposiciones y la comunidad internacional que está subordinada a los Estados Unidos no iban a reconocer el triunfo de Nicolás Maduro. Así que, pero este caso, el del presidente mexicano, no se trata de un mero formulismo, se trata de que se aplique la ley, de que dé a conocer cómo lo mandata la normatividad que efectivamente triunfó en las elecciones, por lo menos en el papel. Insisto, este pleito va a continuar. En la Ciudad de México se ven contingentes de venezolanos marchando por la ciudad y se los vieron en cuanto terminó la contienda y se declaró el triunfo de la oposición. También se declaró así sin tener la documentación correspondiente para poder acreditarlo. A final de cuentas, ¿a dónde voy con todo esto? Ninguno de los dos bandos puede comprobar que obtuvo el triunfo por una parte, pero por la otra los ánimos están muy crispados y se ha encargado de exacerbarlos nuestro vecino país del norte. No es solo en Venezuela donde ha metido la mano, y no es de ahora que interviene en América Latina. Lo ha hecho en México ya hasta en 2 ocasiones, y de ellos derivamos incluso en los tratados de Bucareli, que sirvieron durante casi más de un siglo de ancla para que México detuviera por voluntad propia su crecimiento, so pena de una nueva invasión o de sanciones económicas. Así es que, pues bueno, insisto, ahora las últimas declaraciones injerencistas de Ken Salazar no fue muy lejos por la respuesta del presidente López Obrador, y sin embargo, el hecho es que, a final de cuentas, este injerencismo, pues a lo mejor en el discurso va a tener que cuidar más las formas que en Salazar, pero el financiamiento, que es a final de cuentas lo que importa, el financiamiento para los grupos opositores, primero de Andrés Manuel López Obrador y después de Claudia Sheinbaum, van a continuar. Y cito esto, lo que está ocurriendo en México, el injerencismo norteamericano, porque es lo mismo que eventualmente va a continuar ocurriendo
en Venezuela. Y allá tendrán que ser más cuidadosos, mucho más cuidadosos, porque Nicolás Maduro, insisto, lo vuelvo a repetir cada vez que me he referido a este proceso electoral en Venezuela, van a tener que ser más cuidadosos porque Maduro ha decidido contar con el respaldo tanto de China como de Rusia, y no son enemigos menores para los Estados Unidos. De tal suerte que seguirá el injerencismo, van a seguir minando el gobierno de Maduro, van a seguir alentando el descontento social, seguramente van a imponer una nueva serie de candados, de sanciones comerciales por las cuales va a pagar el gobierno de Maduro. Él no, los va a pagar la sociedad, y con eso se va a exacerbar todavía más el ambiente de crispación contra el gobierno de Maduro. Y será un círculo de nunca acabar, pero, insisto, ya sintiéndose bajo el protectorado, la protección de China y de Rusia, dudo mucho que Maduro dé marcha atrás para preservarse en el poder. ¿Qué vendrá en adelante para Venezuela? Pues este ciclo de exacerbación, de confrontación, de represión incluso, pero también, en el caso del gobierno del aprendiz de dictador, tendrá que consolidar mucho mejor su régimen para garantizar que su próxima sucesión, primero para garantizar la gobernabilidad en los años que vienen, porque no va a ser tarea sencilla, y eventualmente fabricar una transición que no será a la democracia, sino un gatopardismo de cambiar incluso de presidente para que todo siga igual. A mí me parece que el acorralamiento que le han hecho a Maduro no le ha dejado posibilidades de escapatoria, y creo que tal vez, solo tal vez, porque la mente de un dictador o aprendiz de es muy compleja, no le han dado la puerta de salida para dejar Venezuela sin correr peligro de ir preso o de que lo asesinen. Como vía alternativa, como oferta para que medite bien, dejar el poder, dejar incluso que los Estados Unidos, otra vez tras bambalinas, manipulen la supuesta democracia y pongan un incondicional, no es posible porque no le han ofrecido un salvoconducto. Claro, esto ocurrirá en el momento en que Maduro se sienta perdido y exigirá ese salvoconducto. Pero como ya vendió su alma a China y a Rusia, tiene mil maneras no solo de preservarse en el poder, sino, en caso de que lo acorralen, salir por piernas a lugares seguros donde recibiría protección. Así que se ve más difícil todavía la transición en Venezuela. Ya olvídense a la democracia, al menos siquiera para que se convierta en protectorado norteamericano y a cambio pagarle con los mayores yacimientos de petróleo del mundo y otras riquezas naturales y minerales. No veo muchas salidas para Venezuela. Recrudecimiento de la violencia, de las sanciones económicas, ciclos de inestabilidad, gobierno tratando de preservarse, una sociedad pugnando por la democracia y las libertades, aceptando ayuda incluso de Estados Unidos sin saber que le están abriendo la puerta para que tome control del país. De ese tamaño es la desesperación que los gobiernos, no de ahora, sino de siempre, de Estados Unidos, imponen en las naciones a las que quieren irritar socialmente lo suficiente contra su régimen para poder intervenir, justificar su intervención y tomar posesión, no solo del gobierno,
sino, insisto, de las riquezas de esa nación. En fin, camino tortuoso y difícil para Venezuela. No le veo salidas. Tal vez, solo tal vez, insisto, un poco antes, pudieron ofrecerle esa salida a Nicolás Maduro sin represalias y sin consecuencias, a pesar de todo, y no lo hicieron. Pero la política norteamericana es el todo por el todo. Va a variar las formas solamente, ni siquiera por respeto o temor a China y a Rusia, sino como estrategia. Esperemos, lo he dicho desde el principio, que esto no pase a mayores. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.